Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso bíblico teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, su amigo el Padre Pedro Gutiérrez Farías, párroco de Aquila, para iniciar esta otra transmisión en relación a este encuentro con la Palabra de Dios. Los saludo con mucho cariño y los invito para que vayan, traigan su Biblia, su cuaderno, su lápiz. Vamos a disponernos para este estudio con gusto, con mucha emoción para poder entrar en este encuentro con la Palabra de Dios. Entonces, ahorita, mientras ustedes van corriendo por sus cosas que necesitan para disponerse y podamos todos participar, pues entonces vamos a escuchar mientras otro video. Adelante. Bien, pues ahora quiero invitarlos, como siempre, ya sabemos que no es lo más correcto entrar directo a la palabra de Dios sin pedirle al Señor que nos ilumine, que nos asista, que nos ayude. Pues los invito a que hoy hagamos esta oración inicial. Adelante. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra.
Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros sus hijos. Ella siempre lo ha dicho, hagan lo que Él les diga. Y por eso ahora queremos comprender tu palabra para que realmente hagamos la voluntad de Jesús. Que el Señor nos ayude rezando con devoción el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bien, les quiero recordar que el sábado pasado ya estábamos iniciando este gran tema del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, y también les quiero recordar que ya vimos un poco, por lo menos, un vistazo al Génesis, pero estamos viendo hoy y vamos a ver la primera parte del libro del Éxodo, de los capítulos del 1 al 18. Y también quiero recordarles pues que tuvimos una trivia y esperemos que muchos hayan contestado, y los que no, pues todavía es tiempo de seguir contestando. Voy a repetir la trivia pasada y también enseguida diré la de hoy, la del tema de hoy. Bien, en la pasada recuerden que preguntamos, ¿qué es la hermenéutica? También preguntamos qué entendemos por Pentateuco, y la tercera pregunta fue, ¿de qué nos habló el libro del Génesis? ¿De qué nos habla principalmente? Bien, y la trivia de hoy, para que ya empiecen a ponerse listos, a empezar a contestarla, yo creo que lo van a hacer porque ustedes son muy inteligentes. Bien, la primera pregunta es, ¿qué nos narra principalmente el libro del Éxodo? Así como lo principal, ¿de qué habla el libro del Éxodo? Segunda pregunta, ¿qué personaje se oponía a liberar a los israelitas de la esclavitud, a sacarlos de Egipto? ¿Qué personaje se oponía, que no le permitía a Moisés que los sacara de ahí, de la esclavitud? Y la tercera, ¿qué hicieron los israelitas para que en la última plaga no murieran sus primogénitos? Esto va a estar bien interesante, pues lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Así es que a ponernos muy listos, porque enseguida vamos a estar viendo las proyecciones, la narración, y vamos a ponerle mucha atención porque esto va a ser narradito así como un poco rapidito, pero créanme que vale la pena. Ya sé que después ustedes van a poder volver a ver la transmisión con calma en casa, y esto nos va a ayudar. Pues entonces vamos enseguida al video. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior del Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que viniera a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto, y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro. El éxodo de Israel es de Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí.
En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado e Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado anterior. Así es que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo de israelitas es una amenaza para su pueblo. Igual que el Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, el faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, los obliga a trabajos forzados y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. El faraón es hasta ahora el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. El faraón ha redefinido el bien o el mal según sus intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se convertía como en algo bueno para él. Ahora Israel clama, pide auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios le responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad del faraón cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia del faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios utilizará para vencer la maldad del faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante del faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que el faraón se va a resistir, así es que caerá su juicio sobre Egipto a través de unas plagas. Dios también dice que él endurecerá el corazón del faraón. Entonces, se nos presenta la presente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y el faraón. ¿Qué significa eso, que Dios endurecerá el corazón del faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y el faraón, simplemente se nos dice que el corazón del faraón se endureció. No hay implicación de que Dios haya hecho algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando al faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez Moisés le ofrece una oportunidad para que el faraón se humille y deje en libertad a los israelitas. Pero después de cada plaga se nos dice que el faraón endureció más su corazón, o que más bien su corazón se endureció. Lo está haciendo a su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas con el que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón del faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que el faraón resistiría a su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente la maldad del faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto en que Dios toma las riendas y dobla la maldad del faraón a sus propios propósitos de redención. Dios atrae al faraón hacia su propia destrucción mientras él salva a su pueblo, que es lo que sucede después. Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambia las cartas al faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia del faraón, Dios proveyó un medio de escape o de salvación a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta ese ritual anual de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Egipto, sacrificaron un cordero macho, limpio, y con la sangre rociaron los dinteles de sus casas. Cuando la plaga vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto y el hijo primogénito fue liberado. Así es que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero el faraón, por su orgullo y su rebeldía, perdió a su propio hijo y es movido por Dios a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su salida de Egipto, pero en cuanto se fueron, el faraón cambió de opinión, reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación.
Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro, el faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del éxito concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia, el cántico de... Declara en este cántico que Dios es el que gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y para salvar a todos los que están dominados por ese mal. Dios va a salvarlo y lo va a llevar a su tierra prometida. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después de que su pueblo cantan esa canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan a esos buenos tiempos en Egipto. Claro que es una locura. Dios en su gran misericordia provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero esta historia se oscurece en el panorama. Nos preguntamos, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el del faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro del Éxodo. Bien, pues yo creo que a todos nos ha parecido pues hermoso esta forma de ir narrando el Éxodo y seguramente algo ya se nos quedó grabado y nos va a ayudar mucho. Pues ahorita antes de pasar al siguiente momento, que es ver estas diapositivas e irlas explicando, sobre todo que va a ser más que nada ver el esquema propiamente, la estructura. Pero bien, ahorita vamos a disfrutar un video más sobre la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a verlo y a escucharlo. Santa Biblia para mí,
Bien, pues después de haber disfrutado este video que realmente nos ayuda a enamorarnos de la palabra de Dios, de la Biblia, que hay que leerla. Bien, ahora pasamos a las diapositivas para indicarnos más o menos, tener una idea de la estructura del libro del Éxodo. Cuando uno tiene ya la estructura es como decir, ya tengo el esqueleto, ahora hay que armarlo. Esta es la manera adecuada de leer la Biblia. Ya lo vimos aquí en aquel tema de la hermenéutica. No podemos leer un libro así nada más, mucho menos de pedacitos de aquí y de allá sacados de contexto, porque eso no es leer correctamente la palabra de Dios. Nuestros hermanitos separados hacen eso y nos confunden, mienten y nos hacen vivir en el engaño. Qué triste situación a veces. Cuánta gente tiene hambre de Dios, pero no de mentiras, ni de engaños, ni de odios en contra de la misma doctrina de Cristo. Por eso es bueno ir aprendiendo cómo leer la Biblia adecuadamente. Primero, todo el libro, cómo está estructurado. Y como ya dijimos de la hermenéutica, cuándo se escribió, dónde se escribió, por qué se escribió, cuál era la cultura de aquel tiempo, a quién se dijo el mensaje y hasta el final, qué nos dice a nosotros. Bien, vamos a la estructura de nuestro libro que estamos estudiando, del Éxodo. La división del libro, primero tenemos del capítulo 1 al 15, la salida de Egipto, ¿verdad? Nos va narrando esa salida de Egipto. Y luego, desde el capítulo 16 al 18, va desde Egipto al Sinaí. Ahí nos va a narrar toda esa situación de lo que pasó desde Egipto hasta el monte Sinaí. Enseguida, también recordamos también de los que va a ser el tema próximo, de una vez lo anuncio. La segunda parte que vamos a ver el siguiente sábado, Dios mediante, vamos a analizar los capítulos del 19 al 40, que por cierto les encargo que los lean en casa. Toda esta semana vamos a tener para leerlos. En esta parte se nos va a narrar cómo está la situación de Israel ahí en el Sinaí. Y vamos a seguir viendo la división del libro. Otra vez volvemos a los capítulos del 1 al 15. ¿Qué cosas encontramos ahí así ya un poquito más concretas? Estamos hablando de la salida de Egipto, toda esa narración de cómo inicia y cómo va hasta la salida de Egipto. Primero es la esclavitud en el capítulo 1 del Éxodo. Después nos va a hablar de Moisés en el capítulo 2 al 6, donde habla de cómo lo echaron a la canasta y fue por el río y lo llega pues ahí con la hija del faraón, etcétera. Toda esa narración hermosa, capítulos 2 al 6. Y luego vendrá lo de las plagas. ¿Dónde encontramos las plagas? En el capítulo 7 al 11. Esas plagas que Dios iba mandando a través de Moisés para convencer al faraón. Después, en el capítulo 12 al 13, encontramos una parte muy importante incluso para nuestro cristianismo, que ya era una figura, la Pascua, el Cordero Pascual. Toda esa narración tan hermosa como después de que esto lo hicieron para liberar de que a sus hijos, sus primogénitos, no los matara el ángel exterminador por rociar con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas de sus casas. Era una señal. Y así ahora ya era profecía de lo que vendría después, la nueva Pascua con Cristo. Pero ya está prefigurado ahí en el Éxodo 12 al 13. Bien, luego el capítulo 14 nos va a hablar del paso del Mar Rojo. ¿Verdad? Es interesante, todo eso tan conocido, pasaron a pie, no se mojaron, y después cuando entran las carrozas, los soldados egipcios, pues se ahogan. ¿Verdad? Todo eso es bien interesante, pero hay que leerlo. Luego vendrá finalmente en el Éxodo, finalmente digo de esta primera parte, el canto de Miriam, ¿verdad? Un canto muy hermoso que vale la pena de veras leerlo. Y pues aquí, como les hemos dicho, estamos dando probaditas nada más, como tips para poder leer bien la palabra de Dios. Nos va a tocar a cada uno profundizar. Y recuerden que hay muchos estudiosos, grandes teólogos, grandes exegetas que hay que consultar a ellos. Son los que realmente saben. Yo les comparto con humildad lo poco que puedo, pero con mucho gusto, en base a un poquito de estudio que he tenido en la Universidad Pontificia, pero reconozco
mis limitaciones, pero lo poco lo comparto con mucho gusto. Bien, continuamos con el capítulo 16 al 18 del Éxodo. Es desde Egipto hasta el Sinaí. Ahí encontramos en el 16 el maná y las codornices, otro pasaje interesante, donde el pueblo va por el desierto, tiene hambre, reniegan, le piden a Dios y Dios no los abandona, les da ese maná, esas codornices. Y luego en el capítulo 17, las aguas de Masá y Meribá. Eso de Masá y Meribá, pues quiere decir, ¿está Dios o no está Dios con nosotros? El pueblo también reniega, quiere agua, necesita agua. Y otra vez viene otra profecía, como Moisés, indicándole Dios, golpea con tu vara la roca y saldrá agua. Ya hace alusión a Cristo, que es la roca. Golpearon la roca y salió de él, de su costado, sangre y agua. La gracia, los sacramentos, es algo bien hermoso. Cómo la Biblia debe leerse en contexto total, ¿verdad? No solamente pedacitos aislados, como ya lo dije. Bien, continuamos con la división del libro. Como decía, vamos a adelantarnos un poco porque este es tema ya para el próximo sábado, Dios mediante, de los capítulos 19 al 40. Es de Israel en el Sinaí. Ahí tenemos estos momentos, el encuentro con Dios en el Sinaí, el Éxodo 19. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos que todos conocemos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, etc. Los 10 mandamientos que son básicos para una vida en armonía en una sociedad. Son normas. Y también vemos aquí que hubo un código de alianza en el Éxodo 20 al 24. El código de alianza, es decir, tenemos un pacto, tenemos un trato, tenemos que tener unas normas a seguir, ¿verdad? Como muchas veces en la casa, muchos chiquillos a veces ya no quieren normas, no quieren límites, no quieren nada, y no se puede vivir si no existen ciertas normatividades. Y eso no es ser esclavo, al contrario, son las que nos ayudan a ser felices, a respetar los derechos de los demás y a respetar nuestros propios derechos. También tenemos las normas para la construcción del santuario en el Éxodo 25 al 31. Ahí vamos a encontrar esas normas para construir el santuario. Y tenemos también en los capítulos del 32 al 34 el becerro de oro. Ese ídolo famoso que sigue viviendo hoy y que nosotros los católicos a veces también seguimos adorando ese becerro de oro, pero ahora ya no un becerro tal cual, sino el dinero. Representaba el poder, el dinero. Esos ídolos son los que realmente condena a Dios, que en lugar de amar al Dios verdadero, amemos más al dinero. Vean cómo por dinero hay muertes, por dinero se hace lo que sea, se traiciona a quien sea. Eso es ir detrás de un ídolo. El Éxodo 24 famoso que sacan los hermanitos separados no se refiere para nada a esas imágenes, porque ellos leen solamente donde dice no te postrarás ante esas imágenes. Y claro que eso es falso, porque leyendo un versículo atrás está diciendo con toda claridad que se refiere a ídolos. Ídolos son como este becerro de oro, o que adores al sol, a la luna, a cualquiera criatura de este mundo que no es Dios, que no tienen poderes. No se refería a Cristo y a la Virgen porque pues faltaban muchos años para que Cristo viniera a la tierra de manera física, que naciera de María. Entonces no se refiere a eso. Dios no es celoso en el sentido egoísta de que no quiera que quieran a nadie. No, es celoso en el sentido de que no quiere que lo cambien por algo que no es Dios. Que no adoremos al dinero, que no adoremos al poder, que no adoremos al placer. Esos son nuestros ídolos de hoy. En aquel tiempo fue el becerro de oro. Pero vean qué fue lo que pasó con esto del becerro de oro. Cuando Moisés sube al monte, le dan las tablas de la ley, cuando regresa se encuentra ya con la idolatría. Y pues ahí vamos a analizar un poquito más eso, ¿verdad? Pero Dios siempre se compadece, escucha la oración de Moisés y vuelve a renovarse la alianza. Bien, en la construcción del santuario lo tenemos en el Éxodo 35 al 40. La construcción del santuario. Siempre se necesita un lugar para Dios, un lugar físico, templos, aunque el templo principal sabemos que somos cada uno de nosotros.
Y finalmente en esta división estamos viendo la trama argumental. Esto es bien importante. ¿Cuál es la trama? Como cuando alguien ve una película, ¿de qué trata? ¿Cuál es la trama? ¿Por dónde va? Eso es bueno antes de entrar a un libro, a leerlo. Tenemos una situación de partida. Primero, ¿de qué partimos? Yahvé no es conocido ni por Moisés, ni por el pueblo, ni por el faraón. Fíjense qué interesante. En realidad no era conocido Dios por el mismo Moisés. Lo empezó a conocer por lo de la zarza, que Dios le habló y todo. El faraón, pues no se diga, al menos creía en Dios, ni lo conocía, al Yahvé, al Dios todopoderoso, al Dios único, al que es. Yahvé significa yo soy el que soy. Es decir, no es un nombre propiamente, sino una palabra hebrea que significa soy el ser, que tiene todo el ser, soy el que soy. Y los hermanitos separados desgraciadamente hablan de un tal Jehová, mal interpretada porque fue escrito en este idioma. No existían ni siquiera las vocales. El nombre original era sin vocales y era la Y, la H, la W. En realidad era Yahvé, pero la palabra Yahvé, como lo expliqué, significa yo soy el que soy, solamente, el que tiene todo el ser. Entonces no era conocido, sí, por eso era la situación. Mucha gente se declara atea, hablan mal de la iglesia, odian, pero no es porque sean malos, sino porque no conocen a Dios. Por eso es tan importante conocer la Sagrada Escritura para encontrarnos con Cristo y conocerlo y amarlo. Y no nos pase como ellos. No conocían a Dios, ni Moisés, ni el faraón, ni el pueblo. ¿Cuál es la situación de llegada de este libro? Yahvé se revela a Moisés. Revela con V, es decir, no de rebeldía, sino que se da a conocer. Revelarse es descubrir el velo, darse a conocer. Se va dando a conocer, ya lo dije, a través de la zarza y otros acontecimientos más. Se da a conocer al pueblo y también al faraón finalmente, después de tantas pruebas y todo, finalmente se va dando a conocer. De muchas maneras a cada uno se le va dando a conocer. Dios termina finalmente instalándose en medio de su pueblo, en la tienda del encuentro. Por eso ellos van a tener el arca de la alianza. Ahí está Dios. Eso es lo que ya era figura de lo que para nosotros hoy es el santísimo sacramento del altar, donde está Cristo presente. Para ellos tener las tablas de la ley en un lugar especial, en la tienda que le llamaban la tienda del encuentro. Ahí para ellos ahí era la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso qué importante es descubrir todas estas cosas que nos van a ayudar a ser mejores cristianos. Bien, pues hemos concluido con esta exposición de las diapositivas. Esperemos ahí en casita estén ya contestando la trivia, ¿verdad? Les recuerdo cuál fue, primero, ¿qué es lo que se menciona o de qué trata principalmente el libro del Éxodo? ¿Qué personaje se oponía a liberar al pueblo de Israel en esos tiempos de Moisés? Y la tercera, ¿qué hicieron los israelitas para que en la última plaga no murieran sus primogénitos? Esperamos sus respuestas, ahí en los comentarios pueden ponerlas. Y si no las mencionamos hoy por el tiempo, pues en el siguiente programa o en una transmisión especial diremos quiénes fueron los ganadores. De veras, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de este encuentro con la palabra de Dios. Vamos ahora a invitarlos a ustedes, a cada uno de ustedes, para que en casa, con la familia, comenten la palabra de Dios, comenten el libro del Éxodo, incluso lo lean, se pongan a ir leyendo y van comentando lo que vieron. Más aún saben que pueden volver a ver la transmisión desde sus aparatos celulares, tablet, y volver a verlo con calma. Pueden pausarlo, pueden volverlo a poner, y esto nos va a ayudar a tener un estudio, un encuentro con Cristo a través de su palabra. Y ahora pues ya estamos concluyendo. También por último, antes de hacer la oración final para darle pues gracias a Dios, quiero decirles que si tienen algunas preguntas, algunas sugerencias, algunas cosas, no las pongan ahí en los comentarios, les vamos a agradecer mucho. A través de estos medios ustedes saben que nosotros, la iglesia, lo que queremos es llegar a ustedes, ¿verdad?
No, nuestra finalidad no es lucrativa, no es de ningún tipo, ¿verdad? Estamos tratando de elaborar nuestro propio material, hacer las cosas bien, para que la única finalidad sea que ustedes se encuentren con Cristo, ¿verdad? No es otra la finalidad. Vamos pues a hacer nuestra oración final. Los invitamos a que pongamos mucha atención a este momento y lo vivamos con devoción. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Tú le das sentido a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos iluminas, nos llenas de tu gozo y de tu Santo Espíritu. Por todo ello, gracias, Señor. Ayúdanos para que sigamos teniendo deseos de descubrir tu palabra y de continuar participando en estas transmisiones para bien de nosotros. Te pedimos por toda tu iglesia, por todos los sacerdotes, por todos los religiosos y religiosas, por las familias. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, siempre tomando en cuenta y conociendo mejor tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que termine ya esta pandemia, para que haya paz, para que no haya violencia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Agradecemos a Alicia Vargas por contestar la trivia. Muy bien, excelente. También mencionamos a La Palabra Viva. También gracias por interactuar en esta transmisión. Y por último agradecemos también a Francis Ávila. Muchas felicidades a estas 3 personitas que nos estuvieron acompañando en la transmisión. Agradecemos pues la interacción y nos vemos en la próxima transmisión. Dios que los bendiga.